Pero para poder comprender qué es lo que está pasando en este servicio y en todo caso si podemos determinar si son fallas por la antigüedad de los vehículos, son fallas humanas en la capacitación a conductores, hay un problema de fiscalización. Todo eso lo vamos a poder responder con Paola Lazarte, quien es exministra de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo está, Paola? Buenas noches. Buenas noches, Fiorella. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Estábamos comentando un poco, haciendo un recuento de estos accidentes solamente en el 2026, porque si regresamos en los años previos también vamos a tener larga data. Pero para que podamos comprender qué es lo que está pasando en el Metropolitano, usted ha sido ministra, conoce de cerca este servicio, ¿qué le puede decir ahora a los ciudadanos que le escuchan en estos momentos de la crítica situación que atraviesa este servicio? Que lo que se requiere ahora más que nunca es claridad y transparencia en información. En la Autoridad de Transporte Urbano existe una dirección que se llama la Dirección de Operaciones, y esta dirección recaba la información, los indicadores de desempeño, que son los famosos KPIs, que cada concesión de transporte urbano debe tener, tanto en el metropolitano como en los corredores complementarios, que son los buses que conocemos que circulan en la ciudad. Entonces, acá no podemos decir de buenas a primeras si ha sido un factor, a no ser que la Autoridad de Transporte Urbano ya haya determinado en una investigación que efectivamente ha sido un tema vinculado al vehículo, o si ha habido alguna falla de conducción. Lo que llama la atención es que, como bien mencionabas en el preámbulo de la entrevista, es que este año estamos viendo bastante recurrencia de accidentes. Entonces, de accidentes, gracias a Dios no ha habido víctimas mortales. Disculpen, acá tengo a mis gatas que están escuchando también la entrevista. Vayan conmigo. Sí, los animalitos también quieren saber qué está pasando con el Metropolitano. Están interesados con el transporte urbano también. Entonces, el gran tema de fondo es que vemos más recurrencia en primeros 5 meses, y no sabemos si se deben a factores humanos o a factores vinculados al vehículo. Y esto debiera estar claramente determinado en la estadística que recoge mensualmente la Autoridad de Transporte Urbano de las concesiones del Metropolitano, porque hay que ponernos en contexto. Esta es una concesión, es un privado que presta el servicio, que es básicamente la operación, pero es un servicio público. Y además un tema bastante importante, el tema de los vehículos. Hay un aspecto contractual que lamentablemente la Municipalidad de Lima, cuando esta concesión, porque esta concesión nació con la Municipalidad de Lima, no nació con el Ministerio de Transportes ni con la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, en una adenda se termina incluyendo una serie de requisitos que terminan retrasando el inicio operacional del contrato. Entonces, ya al día de hoy, sí es cierto que esos vehículos están totalmente deben ser reemplazados, pero recién con la entrega de los 12 kilómetros de la ampliación norte hasta la estación de Chimpuogyo es que han entrado legalmente en operación, pero con vehículos que ya venían de casi 20 años, un poco menos, pero ya tenían que ser cambiados. Entonces, esa situación versus lo que manda el contrato versus la realidad es lo que está haciendo que al día de hoy tengamos esa situación, vehículos que también ya tienen que ser reemplazados, pero que no necesariamente es la razón por la cual ha habido este accidente. La autoridad tiene que salir a decir por qué están habiendo esos accidentes, cuáles han sido las razones y sobre todo cuáles son las medidas correctivas. Exacto, justo en lo que usted hablaba de la antigüedad de estos buses, ¿no? Algunos datan, o alguna información data de que tienen más de 15 años de antigüedad, cuando solamente la vida útil de estos buses era de 12. Pero incluso hay información de ATU del año pasado en el que reconocía el deterioro de estas unidades y hablaba de una renovación para este año. Pero ahora, si nos ponemos también a analizar lo que usted nos comenta del contrato, que recién cuando termina la construcción de esta estación de Chimpuogyo, podríamos iniciar, entre comillas, la vida útil de las unidades. ¿Quién se hace cargo ahora por toda esta flota que ya es deficiente? Ese es un tema bastante importante, porque lo que ha venido sucediendo con este contrato de concesión es que han habido una serie de adendas que han venido de la Municipalidad de Lima desde el 2010 más o menos, y que lamentablemente han desvirtuado o no han mejorado la calidad del contrato. Entonces nos hemos visto en una situación en la cual
no responde a la realidad de ese contrato. Y ahora, también hay que precisar un aspecto. No cumplió efectivamente el Estado con la entrega de los 12 kilómetros, Claro, ese es pero en el otro caso problema, sí. exacto, pero también algo que es importante mencionar es que el COFIDE fue el que le prestó a los concesionarios del Metropolitano para poder adquirir la flota. Y esos préstamos no necesariamente al día de hoy, bueno, no sé si el día de hoy, pero hasta hace algún tiempo, no habían sido pagados todavía al Estado. Entonces, o han demorado muchísimo tiempo. Entonces, al fin y al cabo, una concesión que era autosostenible, es decir, que cada concesionario tenía que poner su flota y prestar el servicio, hacerse cargo de los choferes, del mantenimiento, de los patios y otras componentes, no cumplieron necesariamente con pagar en el momento adecuado ese préstamo y al final ha sido como si fuese una concesión cofinanciada, totalmente desvirtuado del contrato original. ¿Y por qué hago este recuento que sí considero importante que todos conozcamos? Porque yo creo de que no se debe trabajar sobre la base de nuevos parches, sobre la base de adendas nuevas, de acuerdos nuevos, o mejor dicho, de acuerdos nuevos sí, y creo de que este contrato tendría que las partes, tanto la Autoridad de Transporte Urbano como los concesionarios y el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un actor muy importante, por eso que va a decir si es que procede o no, es renegociar los contratos. No podemos hablar del mismo contrato de concesión de hace 15 años. Tendríamos que tener nuevos y mejores contratos, corrigiendo estas situaciones, pero de una vez dando la solución de que podamos, por ejemplo, traer una flota que no sea necesariamente de gas, puede ser una flota eléctrica o una flota de mejor calidad y que además disminuya estos accidentes que estamos teniendo. Ahora también cuando se habla de repente de renovar flota, surge el interrogante de muchos usuarios al comprender, ok, van a invertir en tener mejores vehículos, pero este costo, ¿quién lo asume? Al final va a terminar trasladándose al usuario, su pasaje se va a ver incrementado o debería ser una inversión que hace la concesionaria y ya lo arregla con el Estado peruano. Claro, el contrato inicial hacía de que esta inversión que hacía el concesionario se recuperase a través de la tarifa. Era por eso autosostenible, no requería de ningún tipo de desembolso de parte del Estado para poder financiar la flota. Lo que el Estado hizo fue construir toda la infraestructura para que precisamente los concesionarios pudiesen prestar el servicio. Por eso que uno de los requisitos que se incluyó en una adenda que firmó la Municipalidad de Lima posterior a la firma del contrato, donde puso como obligación del Estado peruano ampliar esos 12 kilómetros, para poder iniciar la operación, es lo que termina un poco también haciendo desordenar esto. Pero también lo cierto es que al haber incluido o considerado, o mejor dicho, no haber cumplido en el tiempo correcto o adecuado con los pagos con los préstamos, perdón, que se le hizo desde el COFIDE, eso en buena cuenta ha sido una concesión cofinanciada. No, en el papel ha sido autosostenible, pero en la práctica ha sido cofinanciada. Entonces, yo creo de que como a tu pregunta, que sí es importante que las partes se sienten y sinceren. ¿Cuál es el objetivo que queremos tener? Un buen servicio y un servicio sostenible y un servicio que no tenga problemas, al menos desde el punto de vista contractual. No pueden haber, digamos, hechos fortuitos o situaciones que pueden afectar como cualquier contrato de infraestructura y de servicios públicos que pueden ser considerados porque las adendas permiten perfeccionar esta realidad y estos contratos. Pero ver la mejor forma de aprender de las lecciones aprendidas y de tener mejores contratos y mejores servicios. Y no solamente me limitaría a esto, sino también ver cuál es toda la estructuración o el plan del metropolitano, se le dice BRT, ¿no? Que son los buses de transporte rápido, ¿no? Que son corredores segregados, donde existe infraestructura que segrega un carril y no como otros, digamos, medios de transporte. Entonces, ¿cuál es la proyección que tiene la autoridad respecto de esta modalidad? Existe la posibilidad de ampliar más kilómetros de transporte segregado, más metropolitano, entonces todo eso tiene que estar bien planificado y sobre eso las partes tienen que sentarse a hacer contratos que sean flexibles, pero que además también sean beneficiosos para el Estado peruano y que siempre pongan por encima de todo al ciudadano. Fundamental, lo último que menciona, ¿no? Que el ciudadano sea el centro de estas medidas que se vayan a tomar, porque qué mejor que el usuario
que se moviliza en este servicio de transporte para conocer lo que hace falta, ya sea buses de mayor tecnología, con mejor seguridad, con mayor fiscalización también, y por supuesto conocer el desenlace de estos accidentes de tránsito, que no solamente queden en el hecho de que se genera este siniestro, este evento, y ahí quedó, se les dio la reparación a las víctimas, sino realmente conocer qué pasa con esos buses, ¿no? ¿Son arreglados y vuelven a circulación? ¿Deberían salir de circulación de una vez por todas? Eso es lo que se necesita también conocer, y que el próximo gobierno, por supuesto, pueda hacer énfasis en esta idea del transporte, que la pongan en agenda y sea una prioridad. Le agradecemos mucho por esta visión, Paola Lazarte, exministra de Transportes. Seguramente este tema también va a dar para largo en lo que queda de este gobierno y lo del próximo, por supuesto, también. Gracias, Paola. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ahí está, debería ser una prioridad, ¿no? También en el debate presidencial este tema de transporte. ¿Cómo es posible que por lo menos 700.000 usuarios se transporten, perdón, en esta unidad, y que ahora sea un miedo también estar al interior porque puede pasar un accidente de tránsito o que se malogre el bus y te deje botado en media vía expresa? Y con esto les hago la pregunta que tenemos para hoy: si es que creen que el metropolitano sigue siendo un transporte seguro tras los últimos accidentes. ¿Suben al metropolitano con la misma seguridad de siempre, con la garantía de que van a retornar ilesos o que van a ir a sus trabajos ilesos con lo que estamos viendo? Ahí los leemos, por supuesto.